Buenos días, amados hermanos. Bueno, en este día vamos a seguir con el libro del maestro Allan Kardec, el libro de los medios. Pero encontré en el espiritismo estudiado una parte a donde el maestro pues habla del maestro Kardec. Y voy a leer esa parte importante sobre el tema del maestro Kardec. El espiritismo estudiado, en la página 289. Os oímos comodines y convencionistas espiritualistas, al igual que cualquier religión, que echamos abajo y despreciamos a Kardec. Mentís, calumniáis vilmente. El mismo Kardec se justificó por el medium que más lo amó, hasta tal punto de recitar sus obras de memoria, el medium Pedro Portillo, lo cual no podéis menos de reconocer la veracidad de la justificación, puesto que este medium como tal, como hombre, fue su más gran defensor y aún lo admiró y amó más. Después de que hubo justificado en la forma que lo encontraréis en nuestro libro El Espiritismo en su asiento. Allí, Allan Kardec dice: mi obra es el prólogo de esta, y nosotros decimos que la obra de Kardec es la cartilla para aprender a leer espiritismo. ¿Qué más queréis que lo justifiquemos? Podréis desconocer que teniendo Kardec que hacer la obra con la que recogía de todas partes, habría de haber forzosamente mucha mistificación de lo que él no es culpable, y que además su obra no es más que la voz de alerta humanidad que llega el espiritismo. Os conviene ateneros a lo que Kardec dice en aquellas justificaciones de obrar en conciencia. El medium parlante es el instrumento más importante, como importante es el habla para entenderse los hombres. Bueno, hasta ahí es lo importante del maestro Allan Kardec. Entonces ya nos hemos dado cuenta de que yo lo digo por conocimiento, porque he escuchado unos hermanos de kardecianos esquivan, digamos por así, la obra del maestro Joaquín Trincado, y unos hermanos de la M de la Q esquivan al maestro Allan Kardec. Entonces no es posible esquivar a ninguno de los dos. Para mí, los dos maestros son importantes, porque al maestro Allan Kardec le tocó durísimo, porque vino en el momento en que todavía dominaba demasiado la religión. Y entonces allí no tiene la culpa, como dice el maestro, de que hayan ciertas palabras religiosas en la doctrina, en los escritos del maestro Allan Kardec. Él no es culpable de la mistificación, de que le hayan escrito allí cosas que él no dijo, palabras que son netamente religiosas. Pero le quitamos esas palabras y estamos estudiando el puro espiritismo.
como espiritismo, es lo que escribió el maestro Joaquín Trincado, porque ambas doctrinas anulan las religiones. Esto es un hecho que nosotros debemos de analizar punto por punto, ¿sí? Para que estemos alerta. Hay que estar alerta porque todo lo que los maestros nos han dejado son conocimientos verdaderos, no son equivocados. Ellos que conocen la ley nos dan el camino de la luz. Entonces, pues realmente ahí vamos conociendo poco a poco las verdades de esta santa doctrina. Y ahora vamos entonces a continuar con el libro de los médicos. La doctrina de la localización de las almas no puede ponerse de acuerdo con los datos de la ciencia. Otra doctrina más lógica le señala por dominio no un lugar determinado y circunscrito, sino el espacio universal es todo un mundo invisible en medio del cual vivimos, que nos circunda y nos rodea sin cesar. Hay en esto una importancia, una imposibilidad, alguna cosa que pregunte a la razón, que pugne a la razón. De ningún modo. Todo nos dice, al contrario, que no puede ser de otra manera. Pero entonces, ¿qué vienen a ser las penas y las recompensas futuras si les quitan los lugares especiales? Observen que las penas y recompensas han provocado generalmente la incredulidad de estas, porque se les presenta con condiciones inadmisibles. Pero digan, en lugar de esto, que las almas sacan su dicha o su desdicha de sí mismas, que su suerte está subordinada y su estado moral, que la reunión de las almas simpáticas y buenas es una fuente de felicidad, que según su grado de depuración penetran y ven cosas que se borran ante las almas groseras, y todo el mundo lo comprenderá sin trabajo. Digan, además, que las almas no llegan al grado supremo sino por medio de los esfuerzos que hacen para mejorar y después de una serie de pruebas que sirven para su depuración. Que los ángeles son las almas que han llegado a determinado grado, el que todas pueden alcanzar con buena voluntad. Que los ángeles son los mensajeros de Dios encargados de velar la ejecución de sus designios en todo el universo. Aquí dice los ángeles, esa es una palabra religiosa, pero son espíritus, porque ángeles no existen. Que son dichosos por estas misiones gloriosas y darán a su felicidad un fin más útil y más atractivo que el de una contemplación perfecta, que no sería otra cosa que inutilidad constante. Digan, en fin, que los demonios no son otros que las almas de los malvados, todavía no depuradas,
pero que pueden llegar a serlo como las otras. Y esto parecerá conforme a la justicia y a la bondad de Dios. La doctrina de ser creados para el mal y perpetuamente dedicados a él. He aquí repetimos lo que la razón más severa, la lógica más rigurosa y en una palabra el buen sentido pueden admitir. Las almas que pueblan los espacios son precisamente lo que se llaman espíritus. Los espíritus no son pues otra cosa que las almas de los hombres despojados de su envoltura corporal. Es decir, aquí dice esto, pero es que realmente el espíritu, el alma es la envoltura del espíritu. Y por eso vemos las almas, ¿sí? Porque el espíritu es energía y está envuelto en esa alma. Y entonces es por eso que dice aquí el maestro Allan Kardec esta frase que se leyó. Entonces, si los espíritus fueran seres de creación distinta, su existencia sería más hipotética. Pero si admitimos que hay almas, es necesario también admitir los espíritus que no son otros que las almas. Si se admite que las almas están por todas partes, es necesario admitirlo igualmente respecto a los espíritus. No se podría, pues, llegar a la existencia de los espíritus sin negar la de las almas. Esto no es en verdad sino una teoría más racional que la otra, pero ya es mucho una teoría que no contradigan ni la razón ni la ciencia. Si además está corroborada por los hechos, tiene para sí la sanción del razonamiento y de la experiencia. Estos hechos nosotros los encontramos en el fenómeno de las manifestaciones espiritistas, que son también la prueba patente de la existencia de la supervivencia del alma. Pero para muchas personas, su creencia no va más allá. Admiten la existencia de las almas y por consecuencia la de los espíritus, pero niegan la posibilidad de comunicarse con ellos por la razón. Dicen que seres inmateriales no pueden obrar sobre la materia. Esta duda está fundada en la ignorancia de la verdadera naturaleza de los espíritus, de la cual se forma generalmente una idea muy falsa porque se les considera sin razón como seres abstractos, vagos e indefinidos, de lo cual no es así. Bueno, sí, en realidad al espíritu no se le puede negar, es decir, el maestro habla que cuando el espíritu desencarna, puede mover la materia. El cuerpo que él ocupó puede moverlo, manipularlo. Porque pues, en primer lugar, ocupó él ese cuerpo. Los espíritus naturales y elementales también forman parte de nosotros en la desencarnación porque ellos manipulan la materia, aquel cuerpo que ha quedado inerte. Entonces el espíritu tiene absoluta libertad para manipular un cuerpo, su cuerpo abandonado, o dejarlo a los espíritus naturales y elementales. Son cosas que no se ven, porque pues esto es en la metafísica, pero eso es una realidad.
Figurémonos el espíritu en su unión con el cuerpo. El espíritu no es el ser principal. El espíritu es el ser principal, puesto que es el ser pensador y superviviente. El cuerpo no es, por consiguiente, más que un accesorio del espíritu, una envoltura, un vestido que abandona cuando está usado. Además de esta envoltura material, el espíritu tiene una segunda, semimaterial, que lo une a la primera, con la muerte. El espíritu se despoja de esta, pero no de la segunda, a la que nosotros damos el nombre de perispíritu. Esta envoltura semimaterial que afecta la forma humana constituye para él un cuerpo fluídico, vaporoso, pero que por ser invisible para nosotros en su estado normal no deja de poseer algunas de las propiedades de la materia. El espíritu no es, pues, un punto, una abstracción, sino un ser limitado y circunscrito, al cual solo le falta ser visible y palpable para parecerse a los seres humanos. ¿Por qué, pues, no obraría sobre la materia? Porque su cuerpo es fluídico, pero no es entre los fluidos más rarificados los mismos que se miran como imponderables, la electricidad, por ejemplo, en los que el hombre encuentra sus más poderosos motores. Es que la luz imponderable no ejerce una acción química sobre la materia ponderable. Nosotros no conocemos la naturaleza íntima del perispíritu, pero supongámoslo formado de materia eléctrica o de otra tan sutil como esta. ¿Por qué no tendría la misma propiedad siendo dirigida por una voluntad? La existencia del alma y de la de Dios, que son consecuencia una de otra, siendo la base de todo el edificio antes de entablar una discusión espiritista, importa asegurarse de si el interlocutor admite esta frase. Sí a estas preguntas. ¿Crees en Dios? ¿Crees tener un alma? ¿Crees en la supervivencia del alma después de la muerte? Responde negativamente o si dices simplemente no sé. Quisiera que fuera así, pero no estoy seguro de ello. Lo que la mayoría de las veces equivale a una cortez negativa disfrazada bajo una forma menos explícita, a fin de no chocar muy bruscamente con lo que se llama preocupaciones respetables. En este caso sería tan inútil ir más allá como el pretender demostrar las propiedades de la luz al ciego, que no las admitiría, porque en definitiva las manifestaciones espiritistas no son otra cosa que efecto de las propiedades del alma. Con aquel es necesario seguir otro orden de ideas si no se quiere perder el tiempo. Si se admite la base, no es
no a título de probabilidad, sino como cosa segura e irrefutable. La existencia de los espíritus se deduce naturalmente. Resta ahora la cuestión de saber si el espíritu puede comunicarse con el hombre. Esto es, si puede haber cambio de pensamiento. ¿Y por qué? ¿Qué es el hombre sino un espíritu aprisionado en un cuerpo? ¿Por qué el espíritu libre no ha de poder comunicarse con él como el hombre libre con el que se halla cautivo? Desde que admiten la supervivencia del alma, ¿no es racional admitir la supervivencia de los efectos? Esto, que las almas están por todas partes, ¿no es natural pensar que la de un ser que nos ha amado durante la vida venga cerca de nosotros, que desee comunicarse y que sirva para esto de los medios que están a su disposición? Durante su vida no obra sobre la materia de su cuerpo, no es él quien dirigía los movimientos. ¿Por qué, pues, después de la muerte, de acuerdo con otro espíritu ligado a un cuerpo, no tomaría este cuerpo vivo para manifestar su pensamiento como un individuo mudo puede servirse de otro individuo que hable para hacerse comprender? Hagamos por un instante abstracción de estos hechos que para nosotros son una razón incontestable. Admitamos a título de simple hipótesis, pidamos que los incrédulos nos prueben que por una simple negativa, porque su dictamen personal no puede hacer ley, sino por razones perentorias, que esto no puede ser. Nosotros nos colocaremos sobre un terreno y puesto que quieren apreciar los hechos espiritistas con ayuda de las leyes de la materia, que tomen por consiguiente en este arsenal alguna demostración matemática, física, química, mecánica y fisiológica y prueben por A más B, partiendo simplemente siempre del principio de la existencia y supervivencia del alma. Que el ser que piensa en nosotros duramente la vida no debe pensar más después de la muerte. Que si piensa no debe pensar más que en los que ha amado. Que si piensa en aquella que ha amado no debe querer ya comunicarse con ellos. Que si puede estar por todas partes, no puede estar a nuestro lado. Bueno, yo no sé, aquí hay tantas preguntas, pero lo que sí sé es que cuando el espíritu desencarna y que está ya consciente de que ha desencarnado, su energía anda por todos lados. No necesita el espíritu trasladarse a una parte para estar allí, porque con su pensamiento, con su energía, como es espíritu, vibra y su vibración llega a la parte que tiene que llegar, a donde él está pensando. Pues que el maestro dice que donde amas, allí está tu corazón, decía el maestro Jesús. Y a donde no ama también, porque, es decir, es mi estudio que yo hago a donde no ama también, porque de pronto recuerda algo y se manifiesta allí. Entonces,
Yo en ese sentido sí entiendo aquí lo que dice el maestro Alan Kardec, pues por el estudio que he tenido del maestro Joaquín Trincado. Entonces, eso entiendo yo con respecto a, a la energía del espíritu. Que por su envoltura fluídica no puede obrar sobre la materia inerte, que si puede obrar sobre la materia inerte no puede obrar sobre un ser animado, que si puede obrar sobre un ser animado no puede dirigir su mano para hacerlo escribir, que pudiendo hacerlo escribir no puede responder a sus preguntas y transmitir su pensamiento. A todas esas preguntas que hay, pues todo esto es un estudio, que hay que hacerlo y poco a poco, pues ahí vamos aprendiendo lo que nos dejó el maestro Kardec, porque realmente es lo mismo, es como dice el maestro Joaquín Trincado, es la cartilla para aprender espiritismo. Sigo leyendo. Cuando los adversarios del espiritismo nos hayan demostrado que esto no puede ser, por razones tan patentes como aquellas por las cuales Galileo demostró que no es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, entonces podemos decir que sus dudas son fundadas. Desgraciadamente, hasta hoy, toda su argumentación se reúne en estas palabras. Yo no creo. Luego esto es imposible. No dirán, sin duda, que nos toca a nosotros probar la realidad de las manifestaciones, pero la probamos por los hechos y el raciocinio. Si no admiten ni lo uno ni lo otro, si aún siguen negando lo que ven, corresponde a ellos probar que nuestro raciocinio es falso y que los hechos son imposibles. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender? Bueno, aquí ya vamos para el segundo capítulo. Lo maravilloso y lo sobrenatural. Si la creencia de los espíritus y en sus manifestaciones fuera una concepción aislada, el producto de su sistema podría con alguna apariencia de razón ser sospechosa de ilusión, pero que se nos diga por qué se le encuentra tan viva en todos los pueblos antiguos y modernos y en los libros santos de todas las religiones conocidas. Esto es, dicen algunos críticos, porque en todo tiempo el hombre ha sido aficionado a lo maravilloso. ¿Qué es, pues, lo maravilloso según ustedes? Lo que es contrario a la ley de la naturaleza. ¿Acaso conocen las leyes con tanta perfección que les sea posible marcar su límite a la potencia de Dios? Pues bien, pueden entonces en la existencia de los espíritus y sus manifestaciones son contrarias a la ley de la naturaleza y que esto no es ni puede ser una de estas leyes. Sigan la doctrina espiritista y vean si se escalona con todos los caracteres de una admirable ley
que revuelve todo lo que las leyes filosóficas no han podido resolver hasta hoy. El pensamiento es uno de los atributos del espíritu, la posibilidad de obrar sobre la materia, de hacer impresión sobre nuestros sentidos y por consecuencia de transmitir su pensamiento resulta, si podemos expresarnos así, de su constitución fisiológica. Alguno no hay en este hecho, luego no hay en este hecho nada de sobrenatural, nada de maravilloso, que un hombre muerto y bien muerto resucite corporalmente, que sus miembros dispersos se reúnan para volver a formar su cuerpo. He aquí lo maravilloso, lo sobrenatural, lo fantástico. Esto sería una verdadera derogación que Dios no puede realizar sino por un milagro, pero no hay nada de esto en la doctrina espiritista. O sea que si vamos a la resurrección del Maestro Jesús, Él no pudo resucitar porque el espíritu no podía nuevamente volver a tomar aquel cuerpo, porque ya había cortado los hilos de la vida. Y como el milagro no existe, entonces pues no pudo ser que el Maestro Jesús haya resucitado, como lo dice la religión católica, y el cuerpo del Maestro Jesús está en la tierra. Está muy guardadito para que en su día lo entreguen, lo encuentren. Sin embargo, se dirá, admiten que un espíritu puede levantar una mesa y mantenerla en el espacio sin punto de apoyo. ¿Acaso no es esto una derogación de la ley de gravedad? ¿De la ley conocida? Sí, pero la naturaleza ha dicho su última palabra antes de que hubiera conocido las fuerzas ascensional de ciertos gases. ¿Quién hubiera dicho que una pesada máquina llevando muchos hombres pudiera triunfar sobre la fuerza de atracción? A los ojos del vulgo no debería parecer maravilloso, diabólico, el que hubiera propuesto hace un siglo transmitir un despacho a 500 leguas y recibir la contestación en algunos minutos. Hubiera pasado por un loco. Si lo hubiera hecho, se hubiese creído que tenía el diablo a sus órdenes, porque entonces solo el diablo era capaz de ir tan aprisa. ¿Por qué pues un fluido desconocido no tendría la propiedad, en circunstancias dadas, de contrabalancear el efecto de la gravedad, como el hidrógeno contrabalancea el peso del globo aerostático? Hacemos esta observación de paso, que es una comparación como una asimilación y únicamente
para demostrar por analogía que el hecho no es físicamente imposible, pero es precisamente cuando los sabios en la observación de estas especies de fenómenos se han extraviado, queriendo proceder por vía de asimilación. Entonces vemos nosotros que verdaderamente aquí el maestro Allan Kardec nos enseña cosas diferentes a las que nos dice el maestro Joaquín Trincado, pero que estudiándolas vienen a hacer lo mismo, porque espiritismo es espiritismo. Y por eso el maestro dice que el espiritismo se estudia en todo y por todo. Así que en este momento, pues bueno, les doy las gracias por estar con el estudio, y muchísimas gracias, amados hermanos. Aquí vamos a seguir con la tarea de estudiar al maestro Allan Kardec. Es algo muy importante para nosotros. Así lo veo yo como estudiante de la M de la Q. Muchísimas gracias, abrazos para todos y que tengan un feliz día.